Vamos de una vez. En la actualidad, el método de las deformaciones, también llamado método de las rigideces, es uno de los métodos más utilizados en el análisis de estructuras. Sin embargo, este método no llegaría a existir sin todo que ya nosotros lo hemos visto, y de igual manera el método de las fuerzas no llegaría a existir. Ingeniero, disculpe. Sí. Está compartiendo pantallas que no lo veo. Va a disculpar, evidentemente. Bueno, pero no hemos avanzado nada, simplemente estuve hablando. Bien, ahora sí. Bueno, como les iba comentando, el método de las deformaciones en la actualidad es uno de los métodos más utilizados en el análisis de estructuras, y este método no llegaría a existir sin el método de las fuerzas. Y de igual manera, el método de las fuerzas no llegaría a existir sin el método de los trabajos virtuales. O sea, hay una relación directa de dependencia entre los métodos que hemos visto o estamos viendo, mejor dicho, en la materia de hiperestática. Sin embargo, debo hacer notar que estos métodos, para su utilización práctica, tienen que ser abordados utilizando las herramientas de la informática, ya que si utilizamos otras herramientas como las maquinitas de calcular que cotidianamente nosotros manejamos, no sería nada práctico, porque resolver un portiquito de 2 barras o de 3 barras lleva demasiado tiempo resolver. De ahí que estos métodos, lo ideal es elaborar programas o aplicaciones para su utilización. Todos estos métodos que estamos viendo datan del año 1700 más o menos, o sea, de la época que la historia le denomina la era del Renacimiento. Son 3 siglos, ya les comenté, si no me equivoco, uno aproximadamente del año 1500, un poco menos, tal vez, hasta el año 1800, tal vez un poquito más, es cuando el ser humano, de manera fabulosa, incursiona dentro del campo de la ciencia, la tecnología, y descubre e inventa prácticamente todo lo que conocemos actualmente. Inventan la luz, la electricidad, inventan el átomo, descubren el virus, descubren la existencia de los virus, de las bacterias, en fin, la música, la literatura, la pintura, era algo realmente fabuloso, ¿no? Lamentablemente, antes del Renacimiento, año cero, la época cristiana, el año 1500, la humanidad vivió en una total y absoluta ignorancia.
es que los que gobernaban esos tiempos prohibieron totalmente que el ser humano aprenda a leer y escribir, porque decían que era cosa del diablo. De ahí que al que aprendía a leer, al que descubrían que aprendió a leer y escribir, lamentablemente lo quemaban vivo, diciendo que era un brujo, ¿no? Y solamente aprendían a leer y escribir los hijos de los reyes, en ese entonces los feudales, y desde luego también la iglesia. En realidad, el que impuso todo eso fue la Iglesia Católica. Eso es innegable. Entren a internet y verán que la Iglesia Católica impuso esa era de total y absoluta ignorancia. Es que se dieron cuenta que cuando el ser humano es ignorante, fácilmente se lo manipula para beneficio de aquellos que tienen poder. Y evidentemente eso es muy cierto. Un pueblo ignorante es fácilmente dominado y engañado. Bueno, eso es ya historia pasada, aunque no tan pasada, ¿ya? Es importante leer la historia pasada y presente fundamentalmente para poder modificar las sociedades que el ser humano ha creado, para que las sociedades estén al servicio del progreso y la felicidad de todos, no solamente de algunos. Ese es el objetivo fundamental de la especie humana, de que el ser humano tenga los mismos derechos y alcancen la felicidad, que al final de cuentas eso aspiramos. Y seguramente a futuro. Pero siempre hay personas que se oponen a los cambios, ¿no? Pero, continuando. Empezamos de una vez con el método de las deformaciones. Ya vimos el método de las fuerzas. Bueno, y ahora estamos viendo el método de las deformaciones. El nombre de estos métodos dice mucho. Por ejemplo, cuando digo método de las fuerzas, es porque las incógnitas son fuerzas. Como por ejemplo, recordarán, las reacciones en los apoyos son incógnitas, llamadas incógnitas hiperestáticas, ¿no? Lo mismo cuando cerrada, la abro y al abrir, ¿qué aparecen? Fuerzas. Y obviamente son incógnitas. En el método de las deformaciones, las incógnitas son las deformaciones que sufre la estructura. Esas son las incógnitas. Y no se las llama incógnitas hiperestáticas, se las llama incógnitas cinemáticas. Bueno, menos charla y vamos para adelante. Vamos a suponer que tenemos un pórtico plano, como el que estoy mostrando en la pantalla. Identifico sus nudos A, B, C, D y luego los apoyos. Ahí tengo un pórtico plano, en el nudo E hay un apoyo articulado fijo y en el nudo D un apoyo empotrado. Bien, suponiendo que la carga, ahí está, una carga uniformemente distribuida, más una carga puntual en el centro de la barra DE. Pues bien, ahí nuevamente estoy mostrando la estructura que la vamos a analizar aplicando el método de las deformaciones. Bueno, pues dibujando aproximadamente la deformación de la estructura bajo las cargas que estoy asumiendo, ya estimo que la estructura se ha de deformar conforme lo estoy mostrando con línea color azul segmentada.
La barra que está en posición vertical está sometida a una carga puntual dirigida hacia la derecha, de ahí que estimo que esa barra se ha de deformar conforme muestro en el gráfico. Las barras, la barra B está en volado, también ahí está su deformación, y luego la barra BC y la barra CD, como la carga Q está verticalmente dirigida hacia abajo, ha de deformar esas barras conforme muestro la figura. Luego, la deformada de la estructura muestra que en el empotramiento, hablando de deformaciones, el desplazamiento angular es nulo y desde luego también los desplazamientos lineales son nulos, ya que la característica principal de un empotramiento es que es un conector que restringe en su totalidad los desplazamientos angulares y lineales. En el nudo E tengo un apoyo articulado fijo. Bueno, ahí no se ve la articulación. Debería haber una articulacioncita en este punto. Bueno, tenía yo la costumbre de hacer así porque así me enseñó el ingeniero Luis Alberto Solís. Y así, siempre colocaba una articulación ahí. Y cuando empecé a dictar hiperestática, colocaba la articulación. Bueno, y algunos alumnos me decían, ¿por qué usted coloca articulación ahí? Bueno, porque es un apoyo articulado, en este caso fijo, porque también hay el apoyo articulado móvil. Pero cuando corregía exámenes, me di cuenta que la mayoría no colocaba una articulación acá. Bueno, al principio les reclamaba, ¿por qué no colocan una articulación ahí? Bueno, pero insistía y nunca cambiaban, hasta que al final me contagiaron. Me contagiaron y ahora yo también hago lo mismo. Pero el semestre que viene estoy decidido a cambiarlo, porque no es la forma correcta de dibujar un apoyo articulado fijo. Al siguiente semestre estoy decidido a cambiar todo esto y volver a lo que me enseñó el ingeniero Luis Alberto Solís. Siempre digo que ese ingeniero es uno de los mejores docentes que ha tenido la carrera de ingeniería civil. Hay que reconocer lo que es bueno, aunque él no es mi amigo. No es mi amigo, parece que no quiere ser mi amigo tal vez porque yo soy del interior y él es cruceño, y a veces hay siempre esos comportamientos. Los hay también en el interior. Yo viví en Cochabamba, viví en La Paz, viví en Sucre, viví en Trinidad, en el Beni, Trinidad, Santa Ana, estuve muchos años allá. Luego viví también en Tarija, y luego al final el barco que iba de puerto en puerto, al final encalló en esta hermosísima ciudad que se llama Santa Cruz de la Sierra. ¿No? Bien, jóvenes, continuando. Entonces, ahí estamos viendo la deformación de la estructura. Más adelante van a ver que para determinar los desplazamientos, la deformación de una estructura, no es obligatorio dibujar la deformada de la estructura. Pero lo estoy haciendo con fines pedagógicos para que ustedes entiendan y capten los diferentes tipos de deformaciones que presentan las estructuras cuando ellas se deforman. Bien, pero antes de explicar en detalle esto de las deformaciones, previamente vamos a aclarar algunos conceptos. En el análisis de estructuras, cuando me dicen analizar estructuras, entonces las incógnitas del problema son pues las reacciones de los apoyos. Y lo que hacemos normalmente es primeramente calcular esas incógnitas. Luego, inmediatamente calculamos las otras incógnitas, que son los esfuerzos internos en las barras de la estructura. Y finalmente, también son incógnitas
que se tienen que determinar las deformaciones o los desplazamientos lineales y angulares que experimenta la estructura. Entonces, un análisis completo de una estructura consiste en calcular las reacciones en los apoyos, los esfuerzos internos y finalmente calcular las deformaciones de la estructura. Bien, prosiguiendo, ahí está nuevamente la estructura subdeformada y ahora sí voy a ir describiendo las deformaciones. Resulta que en el método de las deformaciones lo que interesa conocer, y es más que suficiente para conocer cualquier deformación de la estructura, lo que interesa conocer son los desplazamientos que experimentan los nudos de la estructura. En este caso, la estructura tiene 1, 2, 3, 4, 5 nudos. Tiene 5 nudos. Pues bien, lo que interesa conocer en el método de las deformaciones son los desplazamientos o las deformaciones que experimentan los nudos de la estructura. Y cuando digo desplazamiento, me estoy refiriendo a los desplazamientos angulares y lineales. Pues bien, analicemos nudo por nudo, en este caso, los desplazamientos que presentan. En este caso, el nudo A, observen, como es una barra en volado, se deforma, y al deformarse, obviamente, el nudo A experimenta desplazamientos. Por un lado, ahí les estoy mostrando el desplazamiento angular que sufre el nudo A, que le voy a llamar delta 1. Delta 1. Y como veremos, esa es una de mis primeras incógnitas y le llamamos incógnita cinemática. En el método de las fuerzas, a las incógnitas le llamamos incógnitas hiperestáticas y utilizamos la letra X, X sub 1, X sub 2, X sub 3 y así sucesivamente. Pues bien, en el método de las deformaciones utilizamos como símbolo de las incógnitas la letra griega mayúscula delta. Aunque esta nomenclatura varía de un libro a otro según la procedencia del libro. Hay libros de procedencia norteamericana, libros de procedencia inglesa, española, china, rusa, aunque no nos llegan libros de China, no nos llegan libros de Rusia. ¿Y alguien saben ustedes por qué no nos llegan libros de Rusia y China? Ni idea, ¿no tiene alguien idea de por qué no nos llegan libros de Rusia y China? Ingeniero, puede ser porque digamos que de este lado del charco tenemos más influencia, ¿no? Por parte occidental de Estados Unidos y Europa. Bueno, con esto del Internet, pues ya eso pasó a la historia. En mis tiempos sí, podríamos decir que sí, ¿no? Estados Unidos está más cerquita, China está bien lejos, pero con esto del Internet ya eso terminó. Todos sabemos eso. Bueno, lo que dijo es cierto, pero ya en tiempo pasado. En tiempo presente, si ustedes entran a Internet, fácilmente no van a pillar libros rusos ni chinos. Bueno, les doy una pauta. El Internet tiene varias aplicaciones y entre esas está YouTube. ¿Ustedes saben quién es el dueño de YouTube? No el nombre, pero el país. Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, Estados Unidos obviamente no quiere competencia. No quiere competencia. Él monopoliza, obviamente, con fines económicos. Bueno, tal vez eso lo hace cualquier... en el campo empresarial, obviamente, los empresarios son amigos de dientes para afuera. En realidad,
Todo empresario, cuanto no quisiera reducir la competencia para que él sea el único, ¿no? Aunque hay leyes antimonopolio, pero eso es un saludo a la bandera, no se cumple, ¿no? Entonces hay una lucha, hay una de competencia, diríamos, por cuestiones principalmente de carácter económico. Y por lo tanto, nosotros, que somos los que consumimos, somos sus, ¿cómo le llaman en economía? Somos Clientes. somos clientes, pero somos clientes cautivos. ¿Me entiendes? Somos clientes cautivos, porque estamos obligados a consumirlos a ellos, no tenemos otra opción, porque ellos tienen el poder. O sea, si hablamos de democracia, ese es un chiste. No hay democracia. Nos hacen creer que hay democracia y al fondo no hay, en ningún país hay democracia. ¿Ya? Todo es dinero, todo es competencia y poder. Y al menos esa es la visión que yo tengo. Y siempre lo tuve desde muy joven. Y a los que tienen esa visión, inclusive, digamos, aquellos que tenemos esa visión y decimos, no, vos sos así, así. Especialmente Estados Unidos, actualmente a los que tienen esa visión les llaman terroristas. Antes le llamaban comunistas, ¿no? Pero adentrándonos dentro del campo de la filosofía y de lo demás, es una cosa muy diferente. ¿No? A mi contrario, siempre tengo que tratar de desprestigiarlo. Es una estrategia para eliminar a la competencia. Decirle, no, oiga, su producto de ese, hasta churupis hay, supone competencia entre dos restaurantes. Dicen, no, en su cocina hay churupis. Ay, yo no voy nunca más a comer allá. ¿Ustedes sabían qué hizo McDonald's? ¿Sabían que McDonald's vino a Santa Cruz? Mm. ¿Y sabían cuál era la competencia de McDonald's en Santa Cruz? ¿Saben qué? El La Burger King. No, Burger King y McDonald's son norteamericanas, pero aquí en Santa Cruz hay uno que... Era la comida tradicional. Super No, hay enemigo, creo, ¿no? una empresa, no, La la que joda, vende su... el tren rojo, Toy. La Toby. todo. La Toby era su competencia de McDonald's. Pero ¿sabe qué pasó? Mire cómo es la cosa, ¿no? La cuestión es anular a la competencia. Cuando un día agarró el periódico El Deber, la noticia era que en una hamburguesa de McDonald's, de Toby, en una hamburguesa de Toby, encontraron la uña de un perro. Y eso sucedió ni bien llegó McDonald's a Santa Cruz. No, pues fue el desprestigio para Toby. Esa es una estrategia para eliminar o reducirlo por lo menos a la mínima expresión a la competencia. Dicen que en el negocio, en la guerra, en el negocio y en el amor, todo es válido, dicen. Bueno, pienso que no tendría que ser así, porque es fácil ponerle una uña de perro tranquilamente a los empleados que trabajan ahí, se los soborna con buena cantidad de dinero y le decís ponerle estas uñitas de perro a algunas hamburguesas. Y listo. Y después va un cliente también, que es de parte del otro lado, y el empleado que está ahí le alcanza la hamburguesa. Y el cliente descubre casualmente la uña de perro y hace el alboroto. Y echa. Viene la prensa, lo llama a la prensa, imagínate. Generalmente cuando uno pilla algo, ahí nomás dice, señor, mire, yo lo voy a comer, esto devuelva mi dinero y se va. Pero llamó a la prensa y ya les cuento, Toby quedó totalmente desprestigiado. Bueno, son estrategias para eliminar al contrario dentro del campo económico. Dentro del campo político, también, por más que sea buen político, cuando se trata de desprestigiarlo, utilizan las herramientas más innobles. Bueno,
Es una gran suerte que yo no soy político, nunca he sido político. He tenido la gran suerte de estudiar ingeniería civil. Es una carrera hermosa. Sinceramente, día a día tengo satisfacciones, hago proyectos, superviso obras, y cuando voy a una obra estoy ahí como se dice ahí, como el sapo en el agua, feliz y contento. Es una hermosa carrera la que ustedes también han elegido. Bien, jóvenes, continuemos. Disculpe, Inge. Sí. Una consulta. ¿Por qué no consideran donde está aplicada la carga PU como si fuera un nodo? Bueno, no es necesario, pero si por algún motivo yo quisiera calcular la deformación del punto donde está la carga puntual, entonces ese punto también lo consideraría como un nudo adicional, que en este caso se le llama nodo. Entonces, si me interesa también calcular, repito, la deformación del punto donde está la carga puntual, entonces ya mis nudos no serían 5, llegarían a ser 6. ¿Ya? Simplemente lo tengo que incluir en el número de nudos y automáticamente lo voy a determinar, pero no es necesario, no es necesario. Los nudos son aquellos puntos donde se intersectan las barras de una estructura, ¿no? Y también, desde luego, los nudos articulados. Bien, continuemos, jóvenes. Entonces, ahí, analizando deformaciones, ahí está para el nudo A, se deforma, y ahí aparece su desplazamiento angular, que le estoy llamando delta. Continuamos analizando desplazamientos angulares primeramente, porque también sabemos que hay desplazamientos lineales. Vamos al nudo B. Pues, para encontrar el desplazamiento angular del nudo B, simplemente debo trazar la tangente a la elástica. Ahí está la tangente. Por lo tanto, para el nudo B, ahí está su desplazamiento angular, que le voy a llamar delta 2. Delta 2. Vamos ahora al nudo, aunque, mucho cuidado, en el nudo B he trazado la tangente elástica, pero observen, también la barra EB converge hacia ese nudo. Es más, delta 2 es el desplazamiento angular del nudo B. Ahora, analizando de manera individual a cada una de las barras que convergen hacia ese nudo, entonces, en cuanto al desplazamiento angular de todas las barras que convergen hacia el nudo B, ese desplazamiento es delta 2. O sea, en otras palabras, delta 2 es el desplazamiento angular de todas las barras que convergen al nudo B. Bien, continuando. Ahora, observen que aquí delta 2, este primer delta 2 que estoy mostrando, llegaría a ser, si hablamos de barras de manera individual, es el desplazamiento angular de la barra DC. Y ahora vamos al desplazamiento angular de la barra AD. Ahí está el desplazamiento angular de la barra B, que también es delta 2. Lo mismo para la barra ED, que converge hacia el nudo B. Ahí está su desplazamiento angular, que obviamente también es delta 2. O sea, si un determinado nudo gira un cierto ángulo, todas las barras que convergen a ese nudo experimentarán el mismo desplazamiento angular. Bien, prosigamos. Ahí, ahora, en el nudo E, en el apoyo articulado fijo, ahí también, trazando la tangente a la elástica, ahí aparece un desplazamiento angular que le voy a llamar delta 3. Continuemos analizando desplazamientos angulares. Ahora vamos al nudo C, que es un nudo articulado. Resulta que las barras que convergen hacia un nudo articulado tienen desplazamientos angulares diferentes, generalmente diferentes. No es como en el caso del nudo B, donde todas las barras que convergen al nudo B tienen el mismo desplazamiento angular. En el caso de un nudo articulado, no es así. Cada barra que converge al nudo articulado ha de tener distinto desplazamiento angular. Pues bien,
Ahí está, por ejemplo, el desplazamiento angular en el nudo C, que es un nudo articulado, de la barra DC. Trazando la horizontal, ahí está su desplazamiento angular, que le voy a llamar delta 4. Ahora, para la barra CD, su desplazamiento angular en el nudo C, trazo la tangente a la elástica de la barra CD en C, y ahí está su desplazamiento angular, que le voy a llamar delta 5. Delta 5. Bueno, luego nos faltaría el nudo D. Bueno, ya dije hace un momento que en el D tengo un apoyo empotrado. Ahí no hay desplazamientos angulares ni lineales de ninguna índole, ya que el apoyo empotrado restringe en su totalidad los desplazamientos. Bien, ahora analicemos los desplazamientos lineales. Los desplazamientos que se miden en milímetros o en centímetros. Pues bien, empecemos con el nudo A. Observen que el nudo A, además de experimentar desplazamiento angular, sufre un desplazamiento lineal. Se mueve verticalmente hacia abajo. Ahí está el desplazamiento lineal del nudo A. Bien. En cuanto a la nomenclatura, observen que ¿no? Estoy delta 1, delta 2, delta 3, delta 4 hasta delta 5. Son 5 desplazamientos angulares. Ahora, estoy analizando los desplazamientos lineales. Pues, continuando con la nomenclatura que estoy utilizando, a este desplazamiento lineal del nudo A le voy a llamar delta 6. Delta 6. Bien, ¿dónde más tengo desplazamientos lineales? ¿En el nudo B? No. ¿En el nudo C? Sí, hay un desplazamiento lineal. Ahí está. La articulación se mueve verticalmente hacia abajo y a ese desplazamiento lineal le llamo delta 7. En el apoyo empotrado, nada que ver. En el nudo E, tampoco, porque este apoyo articulado fijo restringe en su totalidad los desplazamientos lineales. No hay desplazamientos lineales. Bueno, entonces, en resumen, para el análisis de este pórtico voy a tener 5 desplazamientos angulares y 2 desplazamientos lineales, ¿no? Los desplazamientos angulares, ahí están, del delta 1 al delta 5, son desplazamientos angulares, y del delta 6 al delta 7 son los desplazamientos lineales. O sea, en total voy a tener 7 incógnitas cinemáticas. Prosiguiendo. Ahora, aquí está un gráfico del nudo B, donde estoy mostrando gráficamente lo que les decía hace un momento. Que todas las barras que convergen hacia un nudo rígido experimentan el mismo desplazamiento. O sea, miren, entre la barra DE y la barra AB hay un ángulo de 90 grados. Entre la barra EB y la barra BC, antes de que la estructura se deforme, ¿ya? Hay un ángulo de 90 grados. Repito, antes de que la estructura se deforme, entre la barra AB y la barra BE hay 90 grados. Y de igual manera, entre la barra BC y la barra BE hay 90 grados. Ahora, la estructura se deforma. Si yo trazo la tangente a la elástica, en el nudo B hay el desplazamiento angular delta 2. Y si trazo la tangente en B a la barra BE, también hay un desplazamiento angular delta 2. O sea, todos los nudos, todas las barras, disculpen, que convergen al nudo E, tienen el mismo desplazamiento angular. Esto significa que la tangente, el ángulo entre las tangentes a la elástica en el nudo B
van a tener también un ángulo de 90 grados, ¿ya? Entre las tangentes a la elástica en el nudo B, de todas las barras que convergen al nudo B, va a haber un ángulo también de 90 grados. Esa es una característica que en algunos casos ayuda a descubrir errores en el análisis de estructuras. Una de las características de un ingeniero es tener las herramientas para descubrir errores. Porque el ingeniero civil no deja de ser humano y los humanos somos campeones para cometer errores. Algunos son más cometedores de errores y algunos menos, pero todos cometen errores. Eso lamentablemente no podemos evitar, ¿no? Cometemos un sinfín de errores. Dentro de la iglesia, a los que cometen errores, cuando uno comete error, se le llama pecado. Pecado, ¿no? Bueno, entonces decía que todo ingeniero tiene que tener herramientas para descubrir errores. Sería fatal que no tenga esa cualidad de descubrir errores. Bueno, algunos son suertudos, no cometen errores, pero resulta que el error cometido está del lado de la seguridad, a favor de la seguridad. Pero no siempre es así. A veces algunos errores que se cometen están contra la seguridad. Y les comento que cuanto más hayan estudiado matemáticas y física, entonces van a tener esa aptitud de saber descubrir errores en los trabajos que ustedes mismos realizan. Las matemáticas es fundamental para un ingeniero, ¿no? Cuanto más matemáticas, mejor ingeniero. Menos matemáticas, bueno, un ingeniero cucardo, hasta por ahí nomás. Disculpe, ingeniero, una consultita. Adelante. ¿Pudiera volver anterior a su diapositiva, por favor? Ahí en lo que era el desplazamiento que nosotros calculábamos en el método de los trabajos virtuales, en la articulación, era el desplazamiento angular relativo de dos barras, ¿no? Ese delta 4 y delta 5 sería el valor que nosotros hallamos, la suma, digamos. No. El relativo es simplemente la diferencia entre delta 5 y delta 4. Delta 5 menos delta 4 es lo que da el desplazamiento angular relativo de las barras que convergen hacia el nudo articulado. Es delta 5 menos delta 4. Y después, en otra consultita, en el nodo D, perdón, ahí nosotros en el método de trabajo virtuales, para hallar el desplazamiento de ese nodo, lo que hacíamos era aplicar un momento, ¿no? Y obteníamos un resultado. ¿Eso equivaldría a lo que es delta 2? Claro que sí. Si queremos calcular el desplazamiento angular del nudo B, al nudo B le aplicamos un momento de valor unitario y justamente eso es delta 2. Eso es muy cierto. Ingeniero. Un momentico, tengo que registrar a los alumnos que hacen preguntas. Ustedes saben que la participación vale 25%. Y eso no puedo dejar a un lado. Un momentico, voy a buscar mi planilla. SIP 204. Bueno, participación en clases. El que habló es López Salazar Joel. Sí. Muy bien. Hay alumnos que no participan en clases. No participan en clase y van a tener 0. Y ya les dije, no es necesario que ustedes hagan clases, disculpen, pregunten de lo que estamos avanzando. No, agarren un libro
Apenas agarren el libro, ya van a pillar palabras que no entienden. Traiga, ingeniero, estoy agarrando tal libro y esta palabrita no entiendo. ¿Será que me explica qué significa? No es más, va ganando puntos. O sea, en manos de ustedes está ganar puntos, pero obviamente significa que tienen que agarrar un libro, y esto me hace sospechar que la mayoría no agarran libros, y si no agarran libros, entonces pues lo correcto es que a estas alturas, séptimo semestre, no aprueben la materia, ¿no? Y me voy a alabar, me voy a echar flores un poco. Yo jamás estudié de los apuntes. Es más, era un panada, nunca tomaba apuntes. Porque era un desordenado, no tenía, iba a clases y al salir de casa agarraba una hoja en blanco, aquí voy a tomar apuntes, decía. La hoja en blanco lo doblaba y lo ponía en mi bolsillo. Llegaba a clase, sacaba mi hojita en blanco y tomaba apuntes. Luego esa hojita lo doblaba otra vez, me lo ponía en mi bolsillo y después no me acordaba dónde estaba la hojita. Estudiaba de los libros. Esa costumbre lo adquirí en el colegio. Tuve la suerte de estar en el colegio La Salle de la ciudad de Cochabamba. Tremendo colegio, ya les comento. No sé si ustedes saben que la mejor educación a nivel de secundaria está en la ciudad de Cochabamba. Increíble ese colegio. Ahí era prohibido tomar apuntes en el colegio. Para eso estaba el texto de cada materia, historia, biología, matemáticas. El docente prohibía tomar apuntes. Teníamos que estar atentos a lo que él explicaba. Entonces esa costumbre lo traje desde el colegio, llegué a la universidad y lo que hacía es comprarme libros. Compraba libros, me llenaba de libros. Al final, cuando salí ingeniero, conté mi cuartito de estudiante, tenía 546 libros, todos originales. En esos tiempos no había fotocopias. Los 546 libros los doné a la carrera de ingeniería civil. ¿Ya? Entonces, la clave es estudiar del libro. Que si no estudian del libro, pues su nivel académico no va a ser de lo mejor. Porque lo que el docente da no es suficiente. Es una miseria lo que les da el docente. Ahí en el libro donde realmente uno llega a aprender. Bien, jóvenes, continuando. Ingeniero, disculpe. Ya, adelante, lo escucho. Bien, en este caso estamos analizándolo, ¿no? Lo que vendría a ser las incógnitas cinemáticas, o sea, los desplazamientos angulares y lineales de cada nudo. Sí. Creo que esta es Sí. como una base para lo que vamos a ver en matricial, ¿no? Porque en análisis matricial se hace para cada nudo sus desplazamientos angulares y lineales también. Y creo que también su fuerza, ¿no? Que están pasando por esos Sí. nudos. Correcto, usted lo ha dicho. Esta es la base para ver análisis matricial de estructuras. ¿Cómo apellida? García, Quispe, José Armando. Muy bien, Oringa. García también es de los buenos. Bien, García, lo felicito, también es de los buenos. Les comento que como no me traen preguntas los demás, ya el semestre está finalizando y ya no quedan muchas clases. Bien, jóvenes, continuando. Sí, eso lo he dicho. Siempre se cumple eso. Sí. Hay alguien que está con el micrófono. Ahora sí, pues, ahora sí, le escucho. Bueno, ustedes saben que la cinemática es una parte de la mecánica que estudia a los cuerpos que están en movimiento. Bueno,
Aquí a las deformaciones se le llama incógnitas cinemáticas, justamente porque son el resultado de que la estructura entra en movimiento. Para deformarse, sus diferentes nudos y nodos tienen que moverse. Y al moverse, pues aparecen desplazamientos lineales y aparecen desplazamientos angulares, ¿no? Para que una estructura se deforme, tienen que moverse las diferentes partículas que constituyen a las barras de la estructura. De ahí el nombre, pues, de incógnitas cinemáticas, porque la estructura se mueve. ¿Cómo apellido usted? Muy bien. Ingeniero, buen día, una consulta. Adelante. En este ejemplo que está mostrando, en el caso de los desplazamientos lineales, ambos están yendo hacia abajo. Si hubiese un desplazamiento lineal horizontal, eso quiere decir que la barra tendría que cambiar de longitud, ¿no? Bueno, como veremos más adelante, lo que dice usted es cierto. Es cierto, la barra, principalmente debido a los esfuerzos normales, cambian de longitud, ¿no? Un esfuerzo normal de tracción hace que la longitud de la barra se incremente. Un esfuerzo normal de compresión hace que la longitud de la barra se contraiga, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Pero nosotros vamos a resolver a mano las estructuras, a mano. Y cuando se hace a mano, se hace un montón de simplificaciones que luego lo vamos a ver más adelante. Está bien, gracias. ¿Cómo apellida? Guzmán Cordel María René. Oringa. Ingeniero, Muy bien. disculpe, una pregunta. Adelante. Entonces nosotros no es necesario analizar lo que está en el punto P, o sea, en la fuerza P, ya que solamente nos interesan los desplazamientos que experimentan los nudos en la estructura. Es por eso que no tomo en cuenta ese desplazamiento que va a tener debido a la fuerza P. Sí, eso lo he dicho, no es necesario tomar en cuenta. No es necesario. A no ser que por algún motivo quiera conocer ya de entrada, de primera mano, el desplazamiento del punto donde está la carga puntual. Pero si no es imprescindible, no es necesario. Eso ya lo he dicho. Bien, ingeniero, gracias. Bien, jóvenes, continuemos entonces. Ingeniero, disculpe, una pregunta. Adelante. En el desplazamiento angular relativo desde el nudo C, usted nos decía, ¿no?, que ese desplazamiento era el delta 5 menos el delta 4, ¿no? Sí. Mi pregunta era que como su nombre dice, ¿no?, desplazamiento relativo, entonces otra manera de verlo sería el ángulo que hay entre las dos tangentes que pasan por el nodo C, ¿no? No sé si estoy lo correcto. No es el ángulo entre las dos tangentes, ¿no? No es el ángulo entre las dos tangentes. Porque estaba leyendo el libro del ingeniero Tomás Alemán, cuando muestra en la parte final del ejercicio, ¿no?, cuando el desplazamiento angular relativo, y bueno, él el resultado lo representaba como el ángulo entre las dos tangentes, por eso tal vez entendí mal. Es la diferencia. Porque mire aquí el gráfico nomás, mira, si aplicamos lo que usted dice, mire, el ángulo entre las dos tangentes casi es 180 grados. Y ese no es el desplazamiento angular relativo. Todos los desplazamientos que nosotros manejamos son desplazamientos de tamaño casi infinitesimal. O sea, todos los desplazamientos angulares y lineales están dentro del ámbito de las pequeñas deformaciones. Porque si las deformaciones lineales, angulares, relativas o absolutas no estuviesen dentro del campo de las pequeñas deformaciones, entonces no tendría validez
método de las fuerzas, método de las deformaciones, método de lo que estamos viendo. Nada de lo que hemos aprendido dentro del análisis de estructuras tendría validez. Una de las hipótesis simplificativas es lo que acabo de decir. Las deformaciones tienen que estar dentro del ámbito de las pequeñas deformaciones. ¿No? Por ejemplo, si ustedes salen a la calle y ven una estructura de hormigón armado, de esa que están construyendo, a simple vista se ve que no hay deformaciones. ¿No? Ven la viga, no ven deformaciones. Claro que tiene deformaciones, pero son pequeñísimas. Y así tiene que ser, para que tenga validez las teorías que aplicamos para el análisis. Bien, jóvenes, continuando. Ingeniero, va a disculpar, una preguntita más. Adelante. Bueno, la anterior clase, no sé si recuerda, le hice la consulta, ¿no?, sobre eso del teorema de Betti de Maxwell y sobre cuál era cuál, si la generalizada era la de Betti y la simplificada la de Maxwell. Y usted me comentaba, ¿no?, que de bibliografía a bibliografía ese concepto variaba. Y Sí, me sí. dio la tarea de investigar, ¿no?, cuáles son esas bibliografías. Y Ya. comentarle, ¿no?, que estuve leyendo y en el libro de análisis estructural de Casimali, en el libro Ya. de Hibeler, en el libro de González Cuevas, dice Ya. justamente eso, ¿no?, que el teorema de Betti era la ecuación generalizada y ya el teorema de Maxwell ya llega a ser por así decirlo, la parte simplificada, ¿no?, del teorema de Betti. Eso Ya. como para comentarle, ¿no?, que he estado viendo. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, aquí le vamos, ¿cómo apellida? Montaño Dorado, ingeniero. Muy bien. Entonces, escucharon todos los demás aquí, su compañero. Montaño Dorado también tiene nomás buenas notas. Tiene buenas notas. Bien, listo. Sí, entonces, el teorema de Maxwell es un planteamiento de carácter general, ¿no?, donde en la descripción intervienen muchas fuerzas. En cambio, el teorema de Betti es un caso particular del método de Maxwell. Un ratito, por favor. Era. Pero al revés. Estoy pasando casi, Efraín, sí. Yo te llamo, ¿ves? Tipo 9. Listo, ya. Bien, joven. ¿Alguien decía algo? Era al revés, ¿no, ingeniero? Lo que comentaba, que la ley de Betti sería la generalizada y el caso particular sería el teorema de Maxwell. Bueno, ya la verdad que sinceramente yo no he tenido tiempo. Ya más adelante voy a estar con más tiempo. La verdad que les comento rápidamente. Hace 3 semestres, desde que empezó prácticamente, no, un semestre antes de que empiece la pandemia, me habló el ingeniero Napoleón, me dice, ingeniero, una ayudita, me dice. Claro que aquí estamos listos para ayudarle, le digo. ¿Será que usted puede dictar hormigón 2? Me dice. Claro que sí, me gusta hormigón 2, pero no le van a pagar nada, porque resulta que no tenemos docentes y la cantidad de alumnos ha aumentado y por eso le estoy pidiendo que me ayude. Bueno, no la pensé 2 veces, porque al final de cuentas me gusta la ingeniería. Así que ya voy 3 semestres dictando hormigón 2. Aparte de hormigón 1, aparte de hiperestática, aparte de física. Bueno, resulta que el tiempo se me iba. Mi intención era mejorar todas las diapositivas que había preparado en la cuarentena del año 2019. Y al agarrar hormigón 2, obviamente para dictar esa materia había que estudiar y preparar diapositivas. Así que cuando ya dejó de haber cuarentena, empezó las clases y también empezó los trabajos que yo tengo afuera.
hago proyectos, supervisiones de obras y todo lo demás. Entonces el tiempo ya no me dio. Así que por ese motivo, Hormigón 2 lo estoy dictando hasta este último semestre. Hoy ya fui a hablar a la dirección de carrera, le dije, ingeniero, no voy a poder seguir dictando Hormigón 2 porque me consume el tiempo, aparte que trabajo afuera, no tengo tiempo ya, mi esposa me quiere dejar, porque antes los domingos salía con la familia a pasear siempre un rato, y ahora ni los domingos, le dije, y mi esposa ya me amenazó con dejarme. Y en verdad que me dedicaba día y noche, y así que estoy dejándolo Hormigón 2. Voy a tener más tiempo, y principalmente para mejorar las diapositivas, y también más tiempo para mis trabajos que tengo afuera. Y ahí mi intención es mejorar muchísimo más estas diapositivas que estoy presentando. Diría que están todavía en obra bruta. Voy a estudiar, voy a adentrarme dentro de lo que es el manejo del PowerPoint, porque sé que hay herramientas fabulosas para hacer presentaciones, cosa que vaya mejorando al máximo mis presentaciones. Ya que por más que termine la pandemia, en el aula también tenemos proyectora, y obviamente me va a servir muchísimo para poder, obviamente el objetivo es siempre mejorar y mejorar y mejorar, ¿no? Entonces, para el otro semestre usted no va a estar por Hormigón 2. Ya no, ya, se lo estoy dejando por cuestiones de que ya me consume demasiado tiempo. ¿Ya? Entiendo. Entonces, y la idea siempre es mejorar. Y siempre ha sido esa mi mentalidad. Mejorar y mejorar. No duermo. Cuando mejoro me siento feliz. No mejoro, me siento como si hubiese cometido un pecado grave. Mi conciencia no me deja dormir. Y si quiero dormir tranquilo, tengo que seguir mejorando. Así es, joven. Vamos entonces, continuando con el método de las fuerzas. Digo, un momentico. Dice acá método de las fuerzas. Esto ya lo hemos visto. Pero vamos a hacer un repaso de algunos conceptos del método de las fuerzas. En el método de las fuerzas, recordarán ustedes que las reacciones en los apoyos son las incógnitas. Luego, inmediatamente una vez calculadas las reacciones, calculamos esfuerzos internos y desde luego también tendríamos que calcular las deformaciones. Recordarán pues que no hemos calculado deformaciones aplicando el método de las fuerzas. Bueno, pero sí, en el método de las deformaciones vamos a calcular, ya que es más práctico calcular deformaciones con el método que estamos abordando ahora. En el método de las deformaciones, empezamos primero calculando las deformaciones. Luego, una vez calculadas las deformaciones, recién calculamos las reacciones en los apoyos y los esfuerzos internos. Entonces, si comparamos el orden del procedimiento que se sigue, en el método de las fuerzas, primero calculamos reacciones, luego recién esfuerzos internos y luego deformaciones. En cambio, en el método que estamos abordando ahora, primero se calculan deformaciones lineales y angulares, luego, utilizando esas deformaciones, se calculan las reacciones y los esfuerzos internos. Y vamos a ver que el método de las deformaciones es mucho más práctico que el método de las fuerzas. Continuando. En el método de las fuerzas, las incógnitas son fuerzas y esfuerzos internos, ¿no? Recordarán que cuando decimos incógnitas hiperestáticas externas, nos estamos refiriendo a las reacciones redundantes o las que están por demás desde el punto de vista de la estática, y les llamamos X1, X2 hasta Xn. Y también tenemos, disculpen, donde aquí, en esta formulita, N llegaría a ser el número de incógnitas hiperestáticas externas. Luego, también tenemos en el método de las fuerzas las incógnitas hiperestáticas internas. Bueno, las incógnitas hiperestáticas internas generalmente son esfuerzos internos en las barras seccionadas al abrir las estructuras cerradas, ¿no? Y las identificamos con X sub n más 1, X sub n más 2 y así sucesivamente, ¿no? Siguiendo correlativamente
la nomenclatura que estoy utilizando, ¿no? Hasta n más n, x sub n más n, donde n más n es el total de incógnitas hiperestáticas y m menos n llegaría a ser pues el número de incógnitas hiperestáticas internas. Luego, en el método de las deformaciones, ¿ya? Los desplazamientos angulares y lineales son las incógnitas cinemáticas. Son las incógnitas cinemáticas. Bien, por un lado tenemos las incógnitas cinemáticas internas. ¿Cuáles son las incógnitas cinemáticas internas? Los desplazamientos angulares, ¿no? Los desplazamientos angulares de los nudos de la estructura que los identificamos con delta 1, delta 2 hasta delta sub n, donde n llegaría a ser el número de incógnitas cinemáticas internas. Luego, también tenemos las incógnitas cinemáticas externas. ¿Cuáles son esas? Los desplazamientos lineales de los nudos de la estructura y los identificamos siguiendo correlativamente la nomenclatura utilizada para las incógnitas cinemáticas internas. Voy a tener delta n más 1, n más 2 y así sucesivamente hasta n más n, donde la diferencia entre m y n es el número de incógnitas cinemáticas externas. Bueno, hay cierta similitud en términos generales, pero en términos específicos sí hay diferencias bastante notorias. Continuando, con esto de la comparación entre el método de las fuerzas y el método de las deformaciones, en el caso del método de las fuerzas, momentico, disculpen, el método de las deformaciones, recordarán ustedes, voy a mencionar acá el método de las fuerzas, el grado hiperestático total. El grado hiperestático total es igual a la suma del grado hiperestático externo más el grado hiperestático interno. Pues bien, acá hay algo similar en el método de las deformaciones. Es el grado de desplazamiento interno de una estructura, que lo identificamos con G de I. ¿Qué es el grado de desplazamiento interno? Bueno, es simplemente el número de desplazamientos angulares que sufren los nudos de la estructura. El número de desplazamientos angulares. A eso denominamos grado de desplazamiento interno. Y luego, cuando hablamos de grado de desplazamiento externo, nos estamos refiriendo a el número de desplazamientos lineales que sufren los nudos de la estructura. Y finalmente, ahí tengo el pórtico que hemos estado analizando. Hemos visto que este pórtico tiene 5 desplazamientos angulares, por lo tanto, esos desplazamientos son las incógnitas cinemáticas internas. O en otras palabras, el grado de desplazamiento interno es igual a 5. Ya que, repito, el grado de desplazamiento interno es el número de desplazamientos angulares que presenta la estructura, ¿no? Que es 5. Y, bueno, también hemos visto para este pórtico que hay 2 desplazamientos lineales. O sea, esas son las incógnitas cinemáticas externas. En otras palabras, el grado de desplazamiento externo es igual a 2 y por lo tanto, como veremos a continuación, el grado de desplazamiento total de la estructura es simplemente la suma del grado de desplazamiento interno y el grado de desplazamiento externo, ¿no? Ahora, para el pórtico de la anterior diapositiva, el grado de desplazamiento interno es 5, el externo es 2, por lo tanto, el grado de desplazamiento total de la estructura es 7. Entonces, cuando vamos a aplicar el método de las deformaciones,
Lo primero que hay que hacer es determinar el grado de desplazamiento total. Lo mismo que en el método de las fuerzas. Lo primero que hay que hacer es determinar el grado hiperestático total de la estructura. Y si se acuerdan, les dije que en esta primera etapa está prohibido equivocarse. Totalmente prohibido equivocarse. Se equivocan en esta primera etapa y el resto ya no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta etapa. Bueno, en el examen yo les doy la posibilidad de que me pregunten, ingeniero, ¿está bien mi grado de desplazamiento total? Yo voy a mirar, le digo, no, no está bien. Ahí les ayudo, pero obviamente no les voy a ayudar a calcular cuánto realmente es. Menos mal que la mayoría no tiene problemas, pero hay algunos que sí. Entonces, a esos alumnos sí les doy la posibilidad de que me pregunten si está bien o está mal. Está bien, pues continúan con toda tranquilidad. Está mal, tienen que volver ustedes a revisar. Porque ya les dije, se equivocan acá y el resto ya no tienen validez. Bien, entonces el pórtico planteado en total ha de tener 7 incógnitas cinemáticas. Bueno, ahora veamos las simplificaciones. Como vamos a resolver a mano, no hay otra alternativa que hacer simplificación. Si no hacemos simplificaciones, pues el pórtico más pequeñito nos llevaría muchísimo tiempo resolverlo. Bien, dice, para cálculos realizados a mano sin la ayuda de una computadora, se pueden efectuar las siguientes simplificaciones. Bien, simplificaciones para cuando se está determinando el grado de desplazamiento interno. O sea, cuando estamos determinando el número de desplazamientos angulares que hay en los nudos de la estructura. Primera simplificación. Dice, no tomar en cuenta los desplazamientos angulares de todos aquellos nudos externos que tienen algún tipo de apoyo. ¿No? Una estructura tiene un montón de nudos generalmente. Y los nudos externos, si tienen algún tipo de apoyo, entonces el desplazamiento angular de ese nudo no es necesario tomarlo en cuenta. Otra simplificación. No tomar en cuenta los desplazamientos angulares de los nudos articulados. Esa es otra simplificación importante. O sea, si el pórtico presenta articulaciones, no se toma en cuenta los desplazamientos angulares de las barras que convergen al nudo articulado. Bien, entonces, para cuando se va a calcular el desplazamiento, el grado de desplazamiento interno, acuérdense de estas dos simplificaciones. Es obligatorio acordarse para hacer simplificaciones. Ahora, las simplificaciones para cuando se está determinando el grado de desplazamiento externo, o sea, el número de desplazamientos lineales. Dice, asumir que las barras de la estructura no cambian de longitud. O sea, no debemos tomar en cuenta las deformaciones de las barras de la estructura debido a los esfuerzos normales. ¿Ya? Esta simplificación equivale a asumir que las barras de la estructura no cambian de longitud debido a los esfuerzos normales, sean tracción o compresión. Y finalmente, aquí otra simplificación dice, al aplicar la anterior simplificación, bueno, en realidad, para esto de el grado de desplazamiento externo, solamente hay una sola simplificación, la primera, donde dice que tenemos que asumir que las barras no cambian de longitud.
Bueno, luego dice acá, al aplicar la anterior simplificación, dos nudos conectados por una barra tendrán el mismo desplazamiento lineal en la dirección del eje longitudinal baricéntrico de las barras. Más adelante vamos a explicar esto. Luego dice, todo nudo conectado por dos barras no colineales, sin desplazamientos lineales, carece de desplazamiento lineal. Bueno, apliquemos las anteriores simplificaciones al pórtico que hemos estado desde un principio analizando. Hemos visto que este pórtico tiene 5 desplazamientos angulares y 2 desplazamientos lineales. No. Los desplazamientos lineales son delta 3 y delta 4. Bien. Resulta que si aplico las simplificaciones en el cálculo del grado de desplazamiento interno, dice una de las simplificaciones, no tomar en cuenta los desplazamientos angulares de las barras que convergen a un nudo articulado. Ahí está el nudo articulado. Entonces, no tomo en cuenta lo que anteriormente aquí había un desplazamiento angular delta 4 y un desplazamiento angular delta 5. Bueno, primera simplificación. No se toman en cuenta los desplazamientos angulares en los nudos articulados. Bien, otra simplificación. Dice, no tomar en cuenta los desplazamientos angulares de los nudos externos que tienen algún tipo de apoyo. Bueno, el pórtico planteado presenta 3 nudos externos. El nudo A, el nudo D y el nudo E. Son nudos externos. Los internos llegarían a ser el nudo B y el nudo C, son nudos internos. Bien, pero ¿qué dice la simplificación? Dice no tomar en cuenta los desplazamientos angulares de los nudos externos que tienen algún tipo de apoyo. Bueno, y repito, el nudo A es un nudo externo, el nudo D y el nudo E tienen nudo externo. De los 3 nudos externos, hay 2 que tienen algún tipo de apoyo. Es el nudo E y el nudo D. Pues bien, de esos 2 nudos, del E y del D, no tomar en cuenta sus desplazamientos angulares. Bueno, el nudo D que está empotrado no tiene pues desplazamiento angular, pero el nudo E sí, si recuerdan, aquí teníamos el desplazamiento angular que le habíamos llamado delta 3. Bueno, como el nudo E es un nudo externo y tiene un tipo de apoyo, que es en este caso articulado fijo, no tomamos en cuenta ese desplazamiento angular. Por lo tanto, ahora, el nudo A también es un nudo externo, pero no tiene apoyos de ninguna índole. Por lo tanto, su desplazamiento angular sí lo tengo que tomar en cuenta. Delta 1. Y listo. Y luego, hecha esa simplificación, tomo delta 1 y también tengo que tomar en cuenta delta 2. Lo cual significa que ahora, de 5 desplazamientos angulares que había en principio, voy a tener solamente 2. 2 solamente. Ahora hablemos de los desplazamientos lineales. Bueno, la simplificación que se aplica dice que se asume que las barras no cambian de longitud. No cambian de longitud. Y bueno, en este pórtico intrínsecamente estoy aplicando esa simplificación, principalmente a la barra DE. La barra DE, debido a la carga que estoy aplicando, con seguridad la barra DE ha de trabajar a compresión.
le ha de llegar un esfuerzo normal de compresión. Disculpe, por favor, hay algo urgente. Sí, José Alejandro, estoy pasando clases. Si es urgente, decime. Ya, bueno. Bien, joven. Entonces, la barra EB con seguridad ha de trabajar a compresión y seguramente también va a haber momentos flectores. Pero hablemos del esfuerzo normal de compresión. Debido al esfuerzo normal de compresión, la barra B sí ha de sufrir una deformación de manera tal que el nudo B ha de descender hacia abajo una cierta cantidad. Pues bien, en cuanto a las simplificaciones, debemos ignorar la deformación debido al esfuerzo normal. Asumimos que las barras no cambian de longitud. Esa es la simplificación. Por eso verán que, miren, el nudo B se mantiene en su posición, no lo he bajado hacia abajo, y la elástica pasa por el nudo B sin ningún problema. Y en cuanto ahora a los otros desplazamientos lineales, tengo el desplazamiento lineal del nudo A, delta 3, y el desplazamiento lineal delta 4, y esos desplazamientos lineales se mantienen. Y ahí está. Entonces, al final tengo dos incógnitas cinemáticas internas y dos incógnitas cinemáticas externas. Sumando, voy a tener el grado de desplazamiento total, que es 4. 4 es el número de incógnitas cinemáticas habiendo introducido las simplificaciones. Entonces, sin embargo, puedo seguir simplificando. Cuando se resuelve a mano, hay que ver siempre la manera de simplificar. Así como vimos en el método de las fuerzas, aquellas barras que están en volado, como la barra AB, se la puede analizar por separado. Entonces, por lo tanto, a la barra AB la analizo por separado y, en este caso, el extremo izquierdo está libre, el extremo derecho rígidamente unido a otra barra, eso lo materializo mediante un empotramiento, calculo las reacciones en el empotramiento y luego esas reacciones lo cargo al nudo B con sentidos opuestos. Entonces, estoy simplificando. La barra en volado la analizo por separado, pero no la puedo retirar así simplemente por retirar, sino que para tomarla en cuenta, la tomamos en cuenta a través de las reacciones en el apoyo empotrado con sentido contrario, lo aplicamos al nudo B. Y ahora, calculemos nuevamente el grado de desplazamiento total. Hablemos de los desplazamientos angulares. Bueno, ¿cuántos nudos tengo? 1, 2, 3, 4 nudos. De esos 4 nudos, no se toma en cuenta los nudos externos que tienen algún tipo de apoyo, o sea, ya no tomo en cuenta el nudo E ni el nudo D. También no se toman en cuenta los nudos articulados, entonces tampoco tomo en cuenta el nudo C. Y queda tan solamente el nudo B, donde ahí al desplazamiento de ese nudo le llamo delta 1. Por lo tanto, el número de desplazamientos angulares es solamente delta 1. Un solo desplazamiento angular, que llegaría a ser nuestra incógnita cinemática interna. En cuanto a los desplazamientos lineales, también me quedo solamente con delta 2. Ese es el desplazamiento lineal, o sea, nuestra incógnita cinemática externa. Por lo tanto, grado de desplazamiento interno es 1, grado de desplazamiento también 1, y el grado de desplazamiento total es 2. Es 2. Bien, jóvenes. Entonces, pues miren, de tener 7 incógnitas cinemáticas, simplificando, he llegado a reducir a tan solamente 2 incógnitas cinemáticas. Esto cuando se resuelve a mano.
Cuando se resuelve con una computadora, obviamente no se hace simplificaciones, a no ser que ustedes le ordenen al computador hacer simplificaciones. Sí se puede con el computador, ¿ya? Generalmente, antes del inicio del análisis, los programas, en la pantalla emerge una ventana donde ahí sale si quiero tomar en cuenta el cortante, si quiero tomar en cuenta el normal. Si le digo no tome en cuenta, pues no lo va a tomar en cuenta. Si no digo nada, ha de tomar en cuenta todo. Bien, bien, rápidamente voy a mostrar unos pórticos. Ustedes me dicen, conforme a lo que hemos visto ahora, el grado de desplazamiento interno y externo. Bien. Para esa estructura, alguien me dice cuál es el grado de desplazamiento interno. 1, ingeniero. Correcto. ¿Cómo apellidan? Dávalos. Muy bien. Dávalos Lino. Bien. El grado de desplazamiento externo. 4. ¿Cómo apellida usted? Guzmán Serrano. Bien, Guzmán, está mal. No es eso. 3. Listo. ¿Algún Sería otro? 0. ¿Es 0, ingeniero? Bueno. Bien, ¿quién dijo primero 0? García. García, correcto. García. ¿Quispe? Sí, García Quispe. Muy bien. Bien, evidentemente, el grado de desplazamiento externo es 0, o sea, el número de desplazamientos lineales es 0. Aunque observen que esta estructura presenta dos apoyos móviles, lo cual implica que los nudos donde están estos apoyos pueden moverse horizontalmente, ¿no? El nudo que está a la derecha, que tiene un apoyo móvil, puede moverse horizontalmente a la derecha. Pero las barras, observen, van conectadas a un apoyo empotrado. Por lo tanto, para que los nudos donde están los apoyos móviles puedan moverse hacia la derecha, las barras tendrían que experimentar un alargamiento. Y para que las barras experimenten alargamiento, tendrán que estar sometidas a un esfuerzo normal. Ya que si no hay esfuerzo normal de tracción o de compresión, entonces estos apoyos móviles no se van a mover. Pero si hay esfuerzo normal, ya sea de tracción, supónganse, entonces sí, estos apoyos se van a mover hacia la derecha. Pero si se mueven, las barras van a tener que alargarse, van a tener que cambiar de longitud. Y bueno, ¿y cuál es la hipótesis simplificativa en este caso? Dice que tenemos que asumir que las barras no cambian de longitud. Y si no cambian de longitud, pues esos apoyos móviles no se mueven. Y si no se mueven, no hay desplazamiento lineal. Bueno, vamos al siguiente pórtico. Ahí está. Alguien me dice el grado de desplazamiento interno. 3, ingeniero. 1, ingeniero. 1. Bien. López lo dijo, ¿no? Evidentemente el grado de desplazamiento angular,
disculpe, interno es 1, ¿no? El grado de desplazamiento interno es el número de desplazamientos angulares. ¿Y qué dice la simplificación? No se toman en cuenta los nudos externos que tienen algún tipo de apoyo y no se toman en cuenta los nudos articulados. Entonces, de los 4 nudos que presenta esta estructura, nudos externos son donde está el empotramiento y a la derecha donde hay un apoyo móvil, ese es nudo externo. Como tienen apoyo, no lo tomo en cuenta. El nudo articulado tampoco no lo toma en cuenta. Entonces queda tan solamente este apoyito, por lo tanto debo tomar en cuenta el desplazamiento angular de este nudo, donde está este apoyo. Es 1. ¿Y el grado de desplazamiento externo? 1. 1, ingeniero. 1. También 1. También 1. Bien. ¿Quién dijo 1? Vamos a ir anotando. López también lo voy a anotar. Gutiérrez, ingeniero. Ya, brinca. López. A López ya en la carrera, esta es una carrera, quien saca la mejor nota, a López ya nadie lo alcanza. Nadie lo alcanza. Bien, ¿quién era el otro? Disculpe, después de López. Gutiérrez. Gutiérrez. Beizaga Samuel. Sí, ingeniero. Ya. Bien, continuando. Vamos a este otro portiquito. Ahí está. Grado de desplazamiento interno. López, ¿será que le dejamos campito a los otros compañeros? ¿Cómo no, cómo no? Ya. 4, ingeniero. Grado de desplazamiento interno 4, correcto. ¿Quién dijo eso? Dávalos. Dávalos. Ya, Dávalos. Dávalos también lo va a dejar campito a los otros ya, de aquí en adelante. Usted también tiene buena nota. Bien, son 4. ¿Por qué 4? Bueno, para el grado de desplazamiento interno, dice, no se toman en cuenta los nudos externos que tienen algún tipo de apoyo y los nudos articulados. Bueno, aquí no hay nudos articulados. Entonces, simplemente no se toman en cuenta los nudos externos que tienen algún tipo de apoyo. Y los únicos nudos externos son los que están abajo y tienen apoyo empotrado. Entonces, estos 2 de abajo no se toman en cuenta. El resto sí se toma en cuenta. Hay que tomar en cuenta el desplazamiento angular de cada uno de estos nudos. En total son 4. Y además, los nudos que están acá arriba son nudos internos, disculpen. Externos es cuando es una sola barrita y queda suelta. Y puede haber apoyo o no puede haber apoyo en su extremo libre. Y ahora sí, el grado de desplazamiento externo. Imaginen que a este pórtico le llega la presión del viento de izquierda a derecha. Repito, imaginen que a este pórtico le llega la presión del viento. El viento es una carga horizontal que obviamente ha de deformar la estructura y al deformarse se mueven los nudos de la estructura. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar esta partecita y ahí concluimos la clase. Voy a dibujar el pórtico que estuve hace un momento planteándome. Ahí va. Ahí va. Bueno, no está muy bien que digamos. Y aquí hay un apoyo empotrado, aquí hay otro apoyo empotrado. Empotrado. Suponiendo que tenemos la presión del viento que viene de izquierda a derecha,
Entonces, esta estructura se va a deformar aproximadamente de esta forma. Aproximadamente esto se va a deformar ahí. Y esto se va a deformar más o menos ahí. Ahí. Bueno, no está muy bien esto. No está muy bien. Esto aproximadamente se ha de deformar ahí. Y luego esto viene aproximadamente ahí. Como verán, los nudos que están, no los nudos empotrados, sino los nudos que están arriba, debido a la presión del viento, sufren desplazamientos lineales. Y aquí está mi primer desplazamiento lineal. Este nudo se desplaza hacia la derecha y a ese desplazamiento obviamente le voy a llamar delta 5. Delta 5. ¿Por qué delta 5? Alguien me dice. Porque ya estamos tomando los otros 4 para los desplazamientos angulares. Correcto, delta 1, delta 2, delta 3. Ya, ¿usted cómo apellida? García Quispe. Sí. Lo demás, no, ya, García Quispe. Sigo dando puntos. Ya. Ahora, esta barra, antes de aplicar la carga, se mueve hacia, toda la barra se mueve hacia la derecha. Recuerden que una de las hipótesis dice que las barras no cambian de longitud. Por lo tanto, si este nudo se mueve hacia la derecha en una magnitud delta 5, este nudo también se va a mover la misma cantidad. ¿Por qué? Porque la barra no cambia de longitud. O sea, esto también ha de ser delta 5. La barra se mueve hacia la derecha sin cambiar de longitud. Luego, vamos a los nudos de abajo. Aquí también podemos ver que este nudo sufre un desplazamiento lineal pequeñito, este desplazamiento lineal, al que le voy a llamar delta 6. Bien, vamos a este otro nudo. Bueno, mi dibujo no está a escala. Este desplazamiento lineal también ha de ser delta 6. Delta 6, ya que la barra se ha de mover hacia la derecha sin cambiar de longitud. Por lo tanto, si aquí tengo delta 6, aquí también voy a tener delta 6. Luego, los nudos no se mueven hacia arriba ni hacia abajo, porque recuerden, la hipótesis dice que las barras no cambian de longitud. Solo que esta vez, debido al viento, sí la estructura se mueve lateralmente y al moverse lateralmente, los nudos se desplazan y a esos desplazamientos, pues, los tengo que tomar en cuenta. Entonces, acá yo digo que el grado de desplazamiento externo, es igual a 2. Es delta 5, y delta 6. Delta 5 y delta 6 llegarían a ser mis desplazamientos lineales o las incógnitas cinemáticas externas. Bien, jóvenes, lo dejamos ahí. Continuamos la clase siguiente, pero hoy fijamos la fecha del segundo examen parcial. Estamos 14 y lo vamos a rendir de acá a 10 días. Hoy es sábado, el próximo sábado es 21 y el martes 24 vamos a rendir el segundo examen parcial. Bien, jóvenes, anótense, sábado 24, segundo examen parcial. Martes 24. Martes 24, disculpen. Bien, jóvenes, y ahora me despido, estoy con una urgencia de trabajo. Ingeniero, disculpe, un segundingo, le quito, por favor.
Este Ya. está en la plataforma, pero los PDF no se pueden abrir. No sé si los podría volver a subir, por favor. Que no se pueden abrir. Ya, lo voy a ver, muy bien. Ya. Sí. Depende, ¿no? Depende de cada tipo de estructura y de dónde está la articulación, si está en el nudo o está en el centro de la barra. Bueno, si aquí hubiese una articulación, ya vimos pues que eso es el nudo. Si supóngase que hay una carga vertical, ya vimos que esto puede deformarse y la articulación va a venir acá. Y por lo tanto, además de tener un desplazamiento horizontal, ha de tener un desplazamiento vertical. Esto ya lo hemos visto hace un rato. El nudo, la articulación ha de bajar hacia abajo, si es que la articulación está entre los nudos. ¿Ya?